Todos los días investigamos el origen de la información con un periodismo comprometido con la ética, la transparencia y la sociedad. Informativo Noti Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. Mañana con 7 minutos. Amigos y amigas, del día de mañana, 8 de septiembre, se reinstalará la audiencia de vinculación del empresario Jorge Cherres y 5 personas más al proceso penal por un supuesto peculado ocurrido en operaciones financieras de inversión con irregularidades que afectarían los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional. ¿Cómo se encuentra el proceso y cuáles las repercusiones que ha tenido? ¿Cuál es la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional al momento? Lo vamos a analizar con nuestros invitados, el coronel Renato González, que es el director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, y el economista José Ibáñez, exgerente de la Casa de Valores Valpacífico y liquidador de Ecuagram y del Corp. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Coronel González, inicio con usted. Valdría hacerlo con una brevísima evaluación del proceso jurídico que se ha establecido. Bienvenido, buen día. Buenos días, Carmen, buenos días, Andrés, a José Ibáñez también, y por tu intermedio a todos quienes nos sintonizan a través de este canal. Efectivamente, las investigaciones van avanzando paulatinamente. Debemos recordar ya que en el país están en fase de instrucción fiscal 5 investigaciones. En virtud de eso ya existen un total de 20 procesados y, como bien lo manifestó usted, corrijo únicamente el día miércoles será la audiencia de vinculación de 6 personas más. El día de mañana la audiencia que existe es una audiencia de revisión de medidas cautelares para 2 de los procesados, para Alfredo Valverde y para Enrique Espinosa Los Monteros. Esto lo que nos permite es demostrar a la ciudadanía en general que la teoría presentada hace ya un año, cuando se realizaron las primeras denuncias públicas por parte del ISPOL y de las autoridades de gobierno de ese entonces, tiene total asidero por cómo han ido avanzando las investigaciones nacionales y también la internacional que se desarrolla en Estados Unidos, Norteamérica, donde ellos ya tienen 2 autores confesos, tanto John Robert Luzuriaga como Luis Álvarez Villamar. De hecho, John Luzuriaga tenía que pasar corte el 2 de septiembre, no estoy al tanto de cómo se dio ese proceso, y tengo entendido que el 10 de septiembre también le pasará situación similar a Luis Álvarez Villamar. ¿Qué vamos configurando con esto? Ese contexto de esta trama de crimen organizado político, económico, transnacional, donde no solamente existió la participación de ciertos actores plenamente identificados al interior del ISPOL, sino sobre todo y ante todo esta estructura perfectamente coordinada que atracó no solo los fondos del ISPOL. Miren que inicialmente se hablaba únicamente del ISPOL y se trató de mantener como una esfera reducida al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. En los allanamientos realizados la semana anterior ya se habla de otras víctimas como el Banco del IES, el BIES, el Fondo de Cesantía del Magisterio y 2 aseguradoras y además fondos privados nacionales e internacionales. En definitiva, lo que vamos descubriendo es esta ficción de mercado de valores que está todavía viviendo el país. Recordemos, no existe todavía un Consejo Nacional de Valores, todavía hay 2 bolsas de valores con actitudes totalmente divergentes. La de Quito acaba de, hace 2 semanas, cancelar a Portafolio Casa Valores por estar involucrada en una serie de irregularidades. Mientras tanto, la Bolsa de Valores de Guayaquil se muestra todavía muy complaciente con Casa de Valores Citadel, por darle un ejemplo inicial. Coronel, ¿cómo evalúa usted o qué reacción tiene a propósito de la negación de la demanda de recusación que planteó la defensa de ISPOL contra la jueza Yadira Proaño? Nosotros teníamos que proceder a esa recusación por una razón muy básica. Si no lo hacíamos, dejábamos abierta la posibilidad que en el futuro cualquiera de las defensas técnicas presenten algún pedido de nulidad. ¿Por qué? Porque como lo explicamos en su momento, en aproximadamente el día 78 de que estaba avanzada la instrucción fiscal, el doctor Martín Navarrete solicitó audiencia para vincular a las 6 personas que se va a cristalizar finalmente el miércoles. Así lo esperamos.
Sin embargo, la señora juez en ese entonces, sin dar motivos justificados, se dilató tanto su decisión hasta que la llamó como 20 días posteriores. Es decir, ya se había superado inclusive los 90 días que dice la ley debe mantenerse una instrucción fiscal abierta. Entendemos claramente que al solicitar el fiscal la vinculación se suspenden esos plazos. Sin embargo, cuando hubo la audiencia inicial de tratar de instalar, se causaron incidentes por la defensa técnica del señor Jorge Cheres, que todavía ni siquiera era vinculado, como ustedes recordarán. Inclusive llegó al caso de plantear un recurso de hecho que luego fue desistido. O sea, son esa serie de argucias a las que recurren las defensas técnicas. Sin embargo, ¿por qué nos vimos nosotros obligados a recusar? Porque si no lo hacíamos en este momento y saneábamos el proceso, más adelante, cuando ya se establezcan las responsabilidades, sí corríamos el grave riesgo que cualquiera de las defensas técnicas aduzca que se superaron los plazos previstos por la ley. Coronel González, realmente tiene tantas aristas del caso y como usted ha dicho, hasta el momento son alrededor de 20 personas involucradas y con los operativos y allanamientos que se realizaron la semana pasada en Quito y Guayaquil, como usted dice, emergen nuevas instituciones perjudicadas. La pregunta es, siendo este caso de tanta envergadura, ¿cómo es que pasó por alto a las autoridades? ¿Qué lectura tiene usted, coronel? ¿Cómo se configuró todo esto? Porque el nombre del caso nosotros lo hemos manejado y ahí está toda la explicación de manera sucinta. Crimen organizado, político, y el factor político lo ponemos en el centro a propósito, ¿no? Económico transnacional. Usted me pregunta, con justa razón, ¿cómo se les pasó por alto a las autoridades? No se les pasó por alto. Estuvieron coludidas en esta trama muy clara. Fueron parte de... Hay que determinar responsabilidades más bien ya de carácter personal de esas altas autoridades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en su momento de la Superintendencia de Bancos, del mismo de Cevale, que todavía, discúlpeme a mi criterio, la está sacando muy barata en responsabilidades, ¿no? De la Bolsa de Valores de Guayaquil, donde tuvimos a un patriarca de más de 3 décadas, que ahora la defensa técnica lo está tratando de presentar como un octogenario senil, pero que hace pocos meses no se movía un lápiz sin su conocimiento, como lo dijo Luis Álvarez Villamar en sus versiones. Y además, hechos impresentables como el rol del Banco Central del Ecuador, que en el 2016 registró una de las operaciones mayores del ISPOL, 327 millones de dólares en bonos de deuda interna, constan registrados de manera manual. O sea, es algo inadmisible, impresentable en esta época digital. Pero además de eso, tengo que ser muy enfático. Nosotros fuimos testigos de cómo se manejaban los factores políticos en las administraciones fundamentales a las que nos estamos refiriendo, donde se dieron los atracos. Desde mi punto de vista, voy a ser muy claro, esto que sucedió al ISPOL y que sucedió, estoy seguro, porque seríamos muy pretenciosos al pensar que solamente se fijaron como blanco al tercer fondo previsional del país y dejaron invictos a otros fondos que capitalizan recursos. Esto tiene que haber sido, pero absolutamente, no me pida pruebas porque cuando se hacen los atracos no se firman facturas ni se hacen declaraciones juramentadas, pero tiene que haber sido conocido por la calle García Moreno y por la calle Benalcázar. No sé si soy lo suficientemente claro. Clarísimo, coronel. Se incorpora ya a nuestra mesa de diálogo el economista José Ibáñez, exgerente de la Casa de Valores Val Pacífico y liquidador de Coagram y del Corp. Economista Ibáñez, creo que el escenario se va clarificando. Hablamos de crimen organizado, de irregularidades de gran envergadura en el país. Las casas de valores como parte de este crimen organizado, economista. Bienvenido, buen día. Buen día, ¿cómo está? Un saludo para ustedes, para el coronel Renato González. Sí, las casas de valores son las estrategas de todas estas tramas. Son las que directamente creaban unos inventos financieros fuera del mercado bursátil, que los hacían ver medio bursátil, no siéndolo, para poder captar recursos para empresas principalmente que estaban ilíquidas y ayudaban maquillando balances. Ese era un poco el rol de las casas de valores, las cuales son una de las más culpables en todo este tema de pérdidas, de emisión de obligaciones, facturas comerciales, ¿no? En contubernio
con los gerentes de cada empresa que deseaban obtener algún financiamiento bursátil. Ahora, Andrés. sí, coronel, me pregunto sobre el rol de este personaje que usted hizo alusión, el señor Kronfle, entiendo. ¿Él tenía injerencia directa hasta hace poco o dejó, digamos, el liderazgo de la Casa de Valores de Guayaquil? El audio, coronel González. Perdón. El señor Rodolfo Kronfle Akel, lo digo con nombres y apellidos, permaneció no solamente en la Bolsa de Valores de Guayaquil, era también directivo del DCVALE hasta octubre del 2020, cuando a partir de las denuncias del caso ISPOL se reúnen los demás accionistas de la Bolsa de Valores de Guayaquil y deciden cambiarlo luego de casi 30 años de gestión. Y lo mismo sucede en el DCVALE. Pero ¿a qué apuntamos con todo esto? Ahora vemos en las bolsas de valores de Guayaquil, en la Bolsa de Valores de Quito, en sus páginas oficiales, informaciones de las operaciones que se realizan diariamente y semanalmente. Yo les pregunto, una operación de 327 millones de dólares en bonos de deuda interna, realizado entre el 30 de diciembre del 2015 y el 8 de enero del 2016, ¿pasó desapercibida para todas esas autoridades que tenían tan vasta experiencia? ¿O fueron parte directa, colusoriamente, coordinadamente en esta trama que nos han atracado los fondos de la Seguridad Social Policial? Economista Ibáñez, ¿cómo marcha el proceso de liquidación de Coagrame y del Corp? Habilitamos el audio. Bien. Lo primero que estoy haciendo es la auditoría, encontrando todos los engaños financieros. O sea, ha sido la primera parte. Luego ya más o menos demandar, sea en fiscalía, temas penales, o en la parte civil por nulidad de fideicomisos, porque había demasiados fideicomisos. Inclusive hasta una hipoteca abierta al Banco del Austro que es ilegal, en función de cómo la hicieron. Una reforma que la firman el 6 de agosto cuando fugan el 3, el 4 y el 5, Conste, Huerta y Hueso, ¿no? Y luego entran unos abogados también como procuradores y comienzan a sacar lo último que había. Entonces, cuando yo llego, encuentro una empresa sin dinero, sin carros, porque se habían robado, o sea, se habían llevado todos los principales activos, lo grueso, la carne se habían llevado, dejaban solo la planta y el puerto. Hoy en día estoy arreglando el puerto, ha costado $200,000, puedo obtener a través del SRI una devolución de fondos del ISD por $600,000. Eso me ha servido para primero arreglar el puerto, para que pueda operar, porque no es lo mismo vender hoy en día ese activo, que es fierro, a vender un negocio. Entonces, claro. Pero economista, cuando usted habla de engaños financieros, ¿cuál es el alcance de estos engaños o de qué manera se estructuró en esos engaños? Voy a poner solo un ejemplo. Un correo lo manda el encargado de otorgar préstamos en el BIES. Se lo manda a Javier Huertas diciéndole, mira, mándame así la carta. O sea, ese tipo de engaños, donde tenía una conexión por algo más, porque de gratis nada se hace en esta vida. ¿Cierto? Y así en todos. Por ejemplo, en el caso de la intervención de la Superintendencia de Compañías en marzo del 2019, intervienen por el tema de las facturas comerciales, negociales, sin sustancia económica, unas facturas creadas electrónicamente para sacarlas a la venta. Entra la super, revisa se da cuenta eso la super, hace la intervención, pasa 6 meses, hacen una jugada maestra de decir, bueno, creo una empresa nueva llamada Fertisolubre para que le haga la emisión, pasa las deudas de Coagrame a Fertisolubre y listo, levantemos la intervención. Eso en colusión con la interventora de ese momento y con la Intendencia de Mercado de Valores. Qué increíble. Allí pues uno reflexiona y dice, están todos los que son y son todos los que están, coronel González.
Falta muchísimo. Lo que pasa es que he explicado varias veces que una es la verdad histórica, los datos que nos puede contribuir el economista Ibáñez son fundamentales para ir aclarando estas tramas de crimen organizado, pero otra es la verdad procesal, me refiero a lo que ya constan dentro de los procesos judiciales que se van adelantando. Entonces, normalmente hay una diferencia entre la verdad histórica de cómo pasaron las cosas y lo que se puede judicialmente demostrar. Eso lleva tiempo inclusive y además comprendemos también las limitaciones que existen para comprender una magnitud de estos atracos que, si dicho sea de paso, se realizaron por varios años y como reitero una vez más... ¿Cuál es el año de partida de todo esto? En el caso del ISPO lo hemos podido identificar a partir del año 2013 al 2019, pero no descartamos que esos periodos se puedan ampliar. En el caso particular del ISPO, pero como les he explicado, son estructuras que ya venían conociéndose. El mercado de valores es algo tan pequeño de 300, 400 personas que todos se conocen. Todos saben, como yo he manifestado, quiénes son los chicos buenos y quiénes son los chicos malos, quiénes son las bolsas más permisivas unas que otras. En virtud de eso, muchos años atrás, con otras instituciones, hay que escarbar para detectar toda esta serie de anormalidades que se siguen dando. ¿Por qué le digo yo que se siguen dando? Porque tenemos todavía controles muy débiles. Y ahí sí causa un malestar muy personal, que lo expreso, de la actitud que ahora sí tiene la Superintendencia de Bancos. A mí cada 15 días, ahora me mandan documentos que remitan a los estados financieros, que las cédulas presupuestarias, es decir, cumpliendo su rol. Pero yo me pregunto, ¿y dónde estuvo esa actitud tan proactiva, tan preventiva? Hace 2 años, pues, cuando nos atracaron, cuando se llevaron los dineros. No vengan a ser tan estrictos ahora con las administraciones que llevamos 3 meses y que estamos poniendo la casa en orden. Colabórennos, apóyennos. Pero ahora resulta que nosotros, que llevamos 3 meses, nos mandan oficios donde inclusive nos amenazan con la facultad sancionadora. Señores, si quieren destituir al director general del ISPOL, háganlo, no lo amenacen, háganlo. Pero vengan a asumir sus responsabilidades institucionales, no me refiero a la administración actual, pero sí institucionales, de cuando fueron muy complacientes con directores generales a los que les dijeron, desinviertan los fideicomisos porque se asemejan más a préstamos que a inversiones, y ahí no tuvieron la valentía de amenazarle con destituirle. A ese tipo de cosas son las que nos enfrentamos diariamente, estimada Carmen y Andrés. Y para completar, sí, hay los entes de control, lo que hacen es que cuando alguien los denuncia, le caen encima para auditarlos y como intimidarlos. Entonces esa es un poco la actitud de todos los entes de control en este país hoy en día. Bueno, a ver. Sí, nada más, ¿dónde identifica, economista, justamente estas debilidades, entre comillas, porque ya nos lo ha dicho el coronel González, que parecería ser que varias de estas instancias o miraron para el otro lado o fueron parte de? Entonces, ¿dónde identifica usted estos errores, no sé si de buena fe, de la institucionalidad en el país, economista? Muy fácil. Le voy a dar con nombre y apellido porque la verdad que plata y miedo yo no tengo. Juan Ramón Jiménez manejaba la superintendencia de compañías. ¿Cómo lo sé? Tengo los correos. Él le daba las órdenes a Anchundia para que haga tal. O sea, él tenía un consorcio de abogados llamado Consorcio de Abogados Legal. Y él iba a Ecuadrán, Delcor, hacía ahí se reunían para poder hacer cualquier arreglo en la super de compañía. Entonces le pagaban un dinero a él o a otros abogados o facturas que él pusiera para poder levantar la intervención, para poder emitir la emisión de obligaciones. Entonces siempre en todo ente de control, al parecer, hay unas personas atrás que son las que negocian y manejan la super. Yo te puedo hacer esto, tienes que venir acá, me estudio. Y la gran mayoría son consorcios legales, entre comillas, de reconocido nombre, ¿no? Qué increíble. Andrés. Eso efectivamente iba a mencionar. Estamos hablando de un círculo de élite que estaría justamente en este tipo de temas. Increíble. Coronel, usted, pues bueno, dice, hay una presión en este momento. ¿A qué cree que obedece aquello? ¿Por qué el cambio? Porque bueno, por un lado está bien, es un cambio necesario en términos de que esto debería haber sido, como usted dice, lo normal. Pero ¿por qué ahora? Una práctica de siempre, ¿no? Claro, debería ser la práctica de siempre. Entonces, ¿por qué ahora con usted? Lo que pasa es que ahora
cada uno es más papista que el Papa tratando de salvar responsabilidades, pero ya extemporáneamente, pues. O sea, ahora, como le digo, que no tenemos nosotros ni siquiera capitales para realizar inversiones, nos piden estados financieros y que... Les doy un ejemplo puntual. Cuando yo me hago cargo, los estados financieros estaban remitidos hasta el mes de diciembre, es decir, llevaban 6 meses de retraso. Ahora acabo de firmar el oficio remitiendo los estados financieros de junio, es decir, ya llevamos solo 2 meses de retraso, si le contamos a julio y agosto, ¿no es cierto? Sin embargo, la actitud de la superintendencia de bancos es ahora sí, y estamos de acuerdo, Andrés, así debe ser. Los entes de control están para eso. Yo lo que digo es, claro, ahora todo mundo es más papista que el Papa, ahora sí tratan de demostrar un control, una supervisión, pero ya extemporáneamente, cuando el atraco ya se dio. Le doy ejemplos que me terminan desanimando a veces. El mismo economista José Ibáñez fue víctima de persecución. Cuando él llega en el 2018 a Val Pacífico, se encuentra que esta casa de valores, que no tienen competencia para eso, custodiaba aparentemente bonos de deuda interna del ISPOL. Le informa a la Aldecevale, a la Bolsa de Valores, a la Superintendencia de Compañías, al propio ISPOL. Se hace un viaje de Guayaquil a Quito para hablar con el entonces director general David Iván Proaño Silva. No me crean a mí, pregúntenle a él. Le sacan de la oficina con 2 policías. Es decir, sabían muy bien lo que estaban haciendo. ¿Saben qué terminó eso? Como lo manifestó el economista Ibáñez, en una multa de $70,000 a Valpacífico, pero con la intención que se lo hagan extensivo al gerente general, para sacarlo del juego, para decirle, no te metas con nosotros porque nos estás dañando el negocio. 2018, Andrés, 2018. Estamos en el 2021 y todavía ni siquiera podemos establecer judicialmente los responsables y tenemos que mordernos la lengua y llamarles procesados a quienes realmente lo que hicieron fue unos atracos impresentables. Economista Ibáñez, ¿cómo ve el panorama en términos de concluir el proceso de liquidación? ¿Tiene toda la información que se requiere para proceder de esa forma? En el mejor de los escenarios, ¿para cuándo podría concluir? Bueno, yo ya presenté un plan de liquidación a la Superintendencia de Compañías, el cual fue aceptado para yo cumplir los 63 millones de deuda que tengo en Ecoagran, que adquirí en Ecoagran. Necesito reactivar la planta para en 15 años poder pagar a creencias y con la venta después de 15 años ya como un negocio, no como unos fierros, sino como un negocio, completar el pago del 100% de las deudas de Ecoagran. Aparte está Delcor y aparte está que la gente de Agripac se coge el 40% de Stroshan, que es otro puerto, que eso también estoy demandando. Pero para variar, todo esto arranca en el 2013, eventualmente podría ser antes, en la época del correato, una constante en el ejercicio gubernamental. La pregunta, coronel, es todos estos grupos de poder que están atrás y que se están develando en el proceso, también habla de la cooptación de personal del instituto, de la institución policial en este caso, que se ha hecho puertas adentro, coronel González, en este ejercicio de transparencia que debe darse. Bueno, bastante y hay muchísimo más que hacer. En primer lugar, recordemos una vez más, el ISPOL fue el primer denunciante. Es más, hasta el momento la colectividad policial ha sido bastante ingrata con la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien fue la figura pública que denunció, sabiendo el costo que iba a tener y que meses después le demostró el crimen organizado político de este país que tenía que pagar un precio. ¿Pero a qué me refiero? ¿Qué estamos haciendo ahora? Procurando fortalecer lo que no había, el gobierno corporativo. Aquí en el ISPOL, hasta el momento, y lo garantizo, hasta el momento, las decisiones son más de carácter personal que institucional. Cuando usted tiene un director general, que era parte de la Comisión de Inversiones, de la Comisión de Riesgos, a su vez ejercía la dirección general y era secretario con voz y sin voto del Consejo Directivo, ya tiene una figura muy preponderante. Pero además no existían los controles horizontales y verticales. Para eso, gracias al apoyo del señor presidente constitucional, Guillermo Lasso, está gestionándose un préstamo, un crédito no reembolsable de la CAF, Banco Latinoamericano de Desarrollo, para que nos ayuden con una asesoría a diseñar un verdadero gobierno corporativo.
Eso es lo que exige la lógica y la razón, para que las decisiones sean más democráticas y con estos controles internos y externos. ¿Qué más estamos haciendo? Abriéndonos a los organismos de control. Nuestra intención es mantener excelentes relaciones con los organismos como la Contraloría General del Estado, la Superintendencia de Bancos, pero además con el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros mandamos todos los reportes, eso sí, atendiendo las capacidades limitadas administrativas que tiene el ISPOL. Pero ¿qué más podemos hacer? Tenemos una brillante oportunidad. La nueva Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, que por disposición de la Corte Constitucional tiene que ser presentada hasta el 13 de septiembre. Se disponía en la sentencia que sea con estudios actuariales. No lo vamos a poder hacer con estudios actuariales porque recién nos contratamos hace 2 semanas y nos lo entregarán en diciembre. Pero cuando estén en la Asamblea, será importante que esta Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional sea moderna, sea acorde a los avances que ha tenido la seguridad social en el mundo. Lo mismo le va a tener que suceder al ISPA, y entiendo yo también es pretensión política el hacer algo similar con el Instituto General, con el IES. Pero todo esto resulta inoficioso si el mercado de valores sigue incólume, pues. Estoy diciendo que hay una ficción de mercado de valores en el Ecuador. ¿Cuándo vamos a darnos el baño de verdad y transparentar? En primer lugar, eliminar ese sinsentido de 2 bolsas de valores. Una sola es suficiente para el tamaño del mercado ecuatoriano. Segundo, poner este ente de control general que articula a todos los actores, que es el Consejo Nacional de Valores. Tercero, ser mucho más estrictos con quienes se han infringido. Casas de valores que han participado en estos atracos, yo no sé qué hacen funcionando hasta la actualidad. Y las bolsas de valores poniéndolos en sus rankings mensuales de operaciones. Pero no solo las casas de valores, las empresas auditoras. Todos aquellos que tuvieron este contubernio directo para forjar balances, para hacer aparentemente atractivas las inversiones, y ahí vemos el resultado. Casi el 50% del capital del ISPOL en seria incertidumbre. Economista, justamente en esta línea ya nos ha dado algunos criterios sobre las casas de valores, siguen operando con todas las irregularidades, los cambios que deberían generarse. El mercado de valores debe ser un mercado de oportunidades para lograr el desarrollo económico del país. ¿Qué cambios deben registrarse, economista, para impedir que se reediten lo que hoy vive el país? Bueno, quiero hacer una precisión. El tema de estafas en mercado bursátil arrancan desde el 2008. No sé si se acuerdan la historia de los pativideos. Claro. Y esta unión fue para hacer emisiones de bonos, pero con temas de riesgo país que hacían que los bonos queden mucho más baratos y puedan captar dinero, y entre ellos mismos, entre ese grupo que había de la Revolución Ciudadana. Ahí arranca el tema de los bonos de deuda externa, desde el 2008. Sé que por el 2011 ya comenzaron a visitar a la gente del ISPOL, porque ahí ya el general, que en ese momento era coronel, David Proaño, era el que manejaba la parte de riesgo de inversiones, ¿no? Cambios en las casas de valores. Yo tengo un lema que decía Velázquez Ibarra, que era: IETEL debe de morir para que nazca Ecuador. El mercado de valores debe morir para que nazca uno nuevo. O sea, definitivamente corregir el actual es mejor hacer uno nuevo. No, lo actual está muy podrido. Está de 32 casas de valores, como 15 han hecho negocios chuecos. Inclusive se han prestado para captación ilícita de dinero tipo Nazareno. O sea, iban, por ejemplo, la casa de valores, decir: señores, mira, tengo un dinero de Juan Pérez, toma, te lo presto, dando una letra de cambio. Pero no lo hacían una vez, lo hacían en el año 20 millones de dólares. Concluimos, Andrés. Iba a preguntar, pero ya está medio respondido, que si se trataba de un episodio puntual, aislado, pero evidentemente es impresionante que... Es crimen organizado, Andrés, sí, que se ha tomado en nuestro país. Es increíble. Entonces usted estaría también en la línea, coronel, de Borriba de nuevo, es decir, que se elimine esto y provocar una nueva institucionalidad. Absolutamente, y solamente reforzando lo que manifestaba el economista Ibáñez. En el 2008 hay una figura que está pasando desapercibida todavía en el caso IS, porque lo digo con nombre y apellido, el señor Héctor San Andrés Pesantes, quienes a esta actitud aparentemente pública de que no iba a haber el pago de bonos de deuda externa,
Contratan con el Estado la compra de 162 millones de dólares en bonos de deuda externa, pero al 30% del valor nominal. Yo me pregunto, ¿y quién se benefició de ese variable cambiable? Porque cuando uno como país anuncia que no va a pagar, obviamente los bonos se devalúan. Y si los compro en ese momento y luego sí hay el pago, obviamente... Claro, ese es el gran negocio, ¿no? Ahí están los grandes negocios, ¿no? Héctor San Andrés luego aparece en el ISPOL en el año 2014 dando una primera operación swap que ya la denunciamos en abril por 85 millones de dólares, cuando el ISPOL tenía bonos 2015 y estaba a aún menos de un año de cobrarlos. El 2014 le hace una propuesta Val Pacífico a través del señor Jorge Ramos y le dice, mire, venda esos bonos que están a próximos meses de cumplirse, porque ahora están al 102%. Si vendíamos y recibíamos efectivo, espectacular negocio. ¿Sabe lo que pasó, Andrés y Carmen? Porque yo creo que el economista ya lo sabe. Bueno, al ISPO le cambiaron bonos 2015 a meses de cobrar por bonos 2024. ¿Cuál fue el beneficio? Ninguno, pues. Y el año anterior, en la reestructuración del 2020, ya vimos un deterioro. ¿Quién hizo eso? Val Pacífico, del señor Jorge Ramos, pero atrás existen las compañías Capital Ventura, Westwood Capital Market, donde tiene mucho que ver este señor Héctor San Andrés Pesantes, que dicho sea de paso, le dio certificado de honorabilidad en el proceso de renovación de la ex superintendenta de compañías Valores Seguros, Suad Mansur. En resumen, crimen organizado. Qué increíble. Banco del Pacífico, nos decía usted, economista. Sí, uno de los socios de Héctor San Andrés es Andrés Vaquerizo. Es más, ustedes podrían hoy en día, y sería interesantísimo que le pidan el informe de auditoría de la Pricewaterhouse del año 2013, donde van a encontrar las irregularidades que hace el banco por medio de su vicepresidente en ese momento, Andrés Vaquerizo, porque era socio de Héctor San Andrés para hacer juego de bonos también a través del banco. Hay un informe de auditoría donde consta todo eso, ¿no? Increíble. Todo lo que tocó el socialismo del siglo XXI corrompió. Vean ustedes. Bueno, ahora esperemos qué ocurre con estas audiencias. Y como se colige de esta conversación, apenas es un reflejo de todo lo que está aconteciendo, de todo lo que aconteció en el país. Muchos cabos sueltos, muchas personas que estarían involucradas, muchas instituciones. Creo que la tarea debe continuar. Muchas gracias, coronel González, por su frontalidad y por decir al país las cosas como son. Hablar claro, eso es lo que requiere el Ecuador. Muchas gracias, economista, por habernos acompañado esta mañana.